Dios te bendiga. Una vez más por aquí su amigo y hermano Raúl Carmona con una nueva entrega, la palabra que bendice, sana y liberta, bajo el tema cómo evitar conflictos en la familia. Y como sabemos, siempre en la familia hay uno que te lleva a ese máximo nivel, que saca de ti eso que tú no quieres que nadie conozca, que saque esa molestia, esa rabia, esa ira. Siempre hay uno. Pero qué bueno que tenemos la palabra del Señor, la cual nos conforta, la cual nos ayuda, la cual nos orienta, la cual nos enseña a nosotros de la siguiente manera. Según el Evangelio de Mateo, su capítulo 5, verso 9, que cita de la siguiente manera: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Qué bueno es saber que tú eres un pacificador. Qué bueno es saber que tú no solamente evitas los conflictos que vienen hacia ti, sino que también eres capaz de evitar los conflictos que se pueden dar a tu alrededor, tratando de que se subsane la relación entre dos individuos. Me encanta cómo la palabra nos llama bienaventurados los pacificadores. Ellos de lo que no encienden el fuego, de lo que no le echan leña al fuego, sino más bien de lo que apagan el fuego, de lo que evitan que esos pleitos crezcan, se extienda de una manera increíble. Ahora bien, sabemos que hay conductas aprendidas. Veamos aquí. Según Génesis capítulo 27, del verso 1 en adelante, nos relata la historia de dos hermanos, Jacob y Esaú, y José, Isaac y Rebeca. Vemos cómo Jacob era el favorito de Rebeca y cómo Esaú era el favorito de Isaac. Consciente o inconscientemente, muchas veces hacemos partido con nuestros hijos. Si tenemos más de uno, dos, elegimos quizá el favorito, pero quizá no sea consciente. Quizá no lo está haciendo con la intención de dañar a tu otro hijo. Pero estas cosas provocan roncha en los corazones. Por lo que los hermanos estaban en conflicto por situaciones que relata la historia en el capítulo 27 de Génesis. Le invito a que la lea. Ahora bien, ¿qué podemos encontrar aquí? Que gracias al Señor, en esta historia, los hermanos fueron sanados, fueron perdonados entre ellos, porque Dios intervino en el corazón de cada uno de ellos. Podemos ver también cómo la palabra nos enseña lo siguiente. En el libro de Génesis, capítulo 37, lo más que impactó mi corazón fue lo siguiente. Jacob había trabajado por Raquel, a la mujer que él amaba, pero había recibido a Lea. Trabajó 7 años más por Raquel, y cuando tuvo a Raquel, Raquel no tenía la bendición de tener hijo, era estéril. Cuando Dios le concede la oportunidad de tener hijo, tuvo a José. José vino siendo el penúltimo hijo de Raquel. El penúltimo hijo de Jacob, pero era el primero de Raquel. Cuando aprendemos esto, nos damos cuenta que Jacob amaba a José. Dice la palabra de la siguiente manera. Génesis capítulo 37, verso 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Hay ronchas que se provocan en el corazón con la actitud de inclinación que podamos mostrar los padres. ¿Hacia quién? Hacia cualquiera de nuestros hijos. Cuando nosotros no sabemos balancear esto, tenemos un conflicto interno que quizá no nos estamos dando cuenta. Dice la palabra que los hermanos se habían dado cuenta cómo Jacob amaba a su hermano. El amar a uno más que el otro se va a mostrar como en la actitud, en la forma, en cómo se ha tratado ese individuo. Entonces, ¿qué resulta aquí? Había una herida en el corazón de sus hermanos que cuando le hablaban, cuando le saludaban, no lo hacían pacíficamente. Ya había celo, ya ardía el corazón de ira, de enojo de estos hermanos. ¿Contra quién? Contra su hermano.
¿Quién provocó esto? Lo provocó el Padre. ¿Cómo lo provocó? Amando al Hijo más que a sus demás hermanos. ¿Qué más hizo? Bueno, le regaló una túnica de diversos colores, cual lo hacía ver a él por encima de los demás. No solamente eso, sino que en el versículo 14 relata la historia de que Jacob le dio la autorización a José de que fuera a ver, a supervisar cómo andaban sus hermanos trabajando con el rebaño. Le dio liderato. ¿Qué hace esta cosa aquí? Esto provoca dolor. Ahora bien, ¿podría ser solamente el que le diera orden de vigilar a sus hermanos? ¿O que le haya dado una túnica de diversos colores que haya provocado que sus hermanos tuvieran envidia o rencor? Quizás Jacob no le pasó por la mente que él iba a poner entre la espada y la pared a su hijo menor. Él no pensó que sus hermanos más adultos iban a tener celo de él. Tuvo que haber visto algo más que provocó que estos hombres hermanos tuvieran esta riña contra su hermano. Hay que saber no provocar contienda o división con la persona o con los hijos. Estoy enfocándome quizá en la condición de padre a hijos, pero usted pastor, usted líder, si tratas a uno con más favor que a otro, estás haciendo acepción de persona, cosa que a Dios no le agrada. Y entonces el Señor nos enseña y nos demanda cómo debería ser la forma en cómo nosotros deberíamos manejarnos. El Evangelio de Lucas, su capítulo 15, nos relata la historia en el verso 11 en adelante de cómo el hijo pródigo se había ido y había malgastado todo lo que se le había dado como herencia. Pero ¿qué resulta aquí? Que mientras el hijo pródigo estaba afuera, había un hijo en la casa. Había quedado un hijo en la casa. Un hijo que no se había ido. Entiendo la parábola, entiendo que vamos a alegrarnos. No estoy diciendo que no esperemos al pródigo, no estoy diciendo que no lo busquemos, no estoy diciendo que no deseemos su regreso. Lo que estoy diciendo es que mientras el pródigo no está, te queda uno. Hay padres que lamentablemente perdió un ser querido, pero se olvidan de que con ellos están más a quienes debe entregarle su amor, en que debe entregarle su tiempo, porque el que ya no está, ya no está. Y se necesita que ese amor que tú tienes se lo pueda entregar al que se quedó. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra? Nos enseña que a saber cómo evitar estos tipos de conflictos en medio de la sociedad, en medio de los grupos, en medio de la familia. ¿Para qué? Para que esto no traigan ronchas. Veamos alguna cita bíblica. ¿Qué producimos cuando hacemos favoritismo? Creamos enemigos entre los hijos. Creamos resentimiento. Creamos división, pleitos y contienda. Creamos rotura en el corazón. Por esto es necesario que sepamos cómo damos, ser equitativo, ser justo, porque Jesús, dice su palabra, es justo. Vamos a ver algunos puntos. Dios no tiene favoritismo. Romanos capítulo 2, verso 11. Porque no hay acepción de persona para con Dios. Deuteronomio capítulo 10, verso 17. Porque Jehová, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande y poderoso y temible, que no hace acepción de persona, ni toma cohecho, ni toma soborno. Dios es justo y le da a cada quien lo que os corresponde. Hechos capítulo 10, verso 34, cita de la siguiente manera. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas.
Esta expresión me encanta porque cuando Pedro hace mención de este texto, o cuando él entra en sí, en este pensamiento, él está reconociendo de que Dios no solamente estaba dispuesto para los judíos, sino que también estaba dispuesto para aquel que quisiera abrir su corazón ante él. Y entendió Pedro y dijo, entiendo que en Dios no hay acepción de personas. Amar a los hijos de igual manera. Deuteronomio capítulo 21, 15 al 17. Si un hombre tuviere dos hijos, dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieren dado hijos, y el hijo primogénito fuera de la aborrecida, en el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho del primogenitura al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida. En pocas palabras, si tenía dos mujeres, la ley exigía que no importa si era el hijo de la que amaba o de la aborrecida, el que era el primogénito era el heredero. No podía cambiar. Dios en todo es justo y espera que seamos justos. A la hora de nosotros mover la balanza, debemos pensar a quién le toca cada cosa. ¿Ok? En el libro de Génesis capítulo 37 vimos cómo nos enseñó la palabra de cómo Jacob, sin querer, queriendo o sin querer, provocó un pleito entre sus hijos por haber inclinado la balanza, por haber amado más a un hijo, y no es lo correcto. Hasta aquí te dejo con esta palabra y espero que haya sido de bendición. Dios te bendiga. Shalom.